Hebreos capítulo 12. Dice así, mire, vamos a dar lectura del verso 1 hasta el versículo número 3 y luego pasamos al versículo 12. ¿Ya? Hebreos capítulo 12. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos ahora al versículo número 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto es lo que nos trata de decir el escritor a los hebreos en relación de colocar nuestra mirada en el Señor. Fija tus ojos en ¿quién? En Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Algunos dicen que no fue Pablo el que escribió, otros dicen que sí, y hay ahí una controversia. Lo importante es que tenemos la escritura aquí, que fue escrito aproximadamente en el año 60 a 65, un tiempo muy difícil para la iglesia cristiana. Y si es que se considera a Pablo como el escritor, también habría que considerarse que en ese tiempo Pablo estaba en la cárcel. Y uno de sus discípulos o hijos amados de Pablo, ustedes conocen que fue Timoteo. Y Timoteo también estuvo en la cárcel. Mire, abra su Biblia ahí mismo, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. En el versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Timoteo había salido reciencito de la cárcel ahí. El contexto en el que se escribe este libro a la comunidad judío-cristiana no es al mundo gentil, sino a judíos que han abrazado la fe cristiana, la fe de Cristo. Y les escribe, ¿por qué? Por dos cosas, mire. Una es que el ser cristianos, haber abandonado la religión judía y ahora determinar ser cristianos, la fe en Jesús, no era popular. No era como podríamos decir, algo de moda, sino por el contrario, corrías el riesgo de perder tu vida, de perder tu familia y de perder tus posesiones. Entonces, los judíos que en un momento abrazaron la fe cristiana, hermanos, se enfrentaron a eso, entre ser cristianos y morir, o mejor renunciar al cristianismo y estar con vida siendo judío. Retornar a lo que antes yo era. Y eso daba hincapié a que si uno renunciaba a la fe, entonces el secularismo que había en aquel entonces y las costumbres hacían que aquello que se había enraizado en tu corazón de tu fe en Jesús pueda menguar, disminuir y terminar ya no ni siquiera siendo judío de la religión judía, sino siendo un hombre que ya niega la fe en Jesús. Una persona que estás más valorando tu propia vida que tu relación con Jesús. ¿Por qué circunstancias pasó la iglesia? Vayamos a Hebreos capítulo 10, por favor. El verso 33 y 34. Dice así: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos ¿qué? Espectáculo. O sea, se burlaban de la fe en Jesús.
Los creyentes que abrazaban la fe pasaron estas circunstancias, nos dice Hebreos 10:33, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegases a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, aquí había dos cosas. Los que se afirmaban en la fe frente a las pruebas tenían la capacidad y la fortaleza, ¿para qué? Para ayudar a otros. Fíjese, se tenía que estar dispuestos, se tenía que estar decididos, bien enraizados, atravesar la prueba. Muy bien, es duro, es difícil, es complicado, pero aquellos que lo asimilaban y se fortalecían, ¿saben lo que hacían? Ayudaban también a otros que pasaban esas circunstancias. Pero algunos, ¿qué? ¿Sabe lo que pasaban con algunos? No, decía, esto es fuerte, ya no más, ya no sigo más. ¿No ha pasado en la vida cristiana esto cuando vienen problemas? Y usted dice, no, ya en la hora que me hice cristiano, y en la hora que me fui en la iglesia, ya no me va igual, ya en mi negocio no resulta, me sacaron del trabajo, más problema en mi familia. No, decimos. Pero aquellos que lo abrazaban con fe y su mirada en el Señor, se enraizaban, se cimentaban y ayudaban a otros a seguir adelante. Hermano, esto es muy bueno en la vida cristiana, porque las pruebas deben ser un testimonio para ayudar a otras personas a esas dificultades que también pueden estar atravesando. Amén. Por eso siempre decimos, jamás rechace, reniegue o crea que Dios nos ha dejado cuando usted y yo pasamos una prueba, sino por el contrario, démosle gloria al Señor. Que esa prueba no nos aleje de Dios, sino por el contrario, esa prueba nos acerque más a Dios, seamos procesados, tengamos una experiencia más real con el Señor y en esa experiencia ayudar a otras personas que atraviesan estas pruebas. Amén. Mire, y número 2, el verso 34, fíjese el 34 lo que dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes lo sufristeis ¿con qué? ¿Con qué? A ver, pero fuerte. ¿Con qué? Si tú colocabas en tu carro, este carro, el dueño es Jesús, ya fuiste ya. ¡Fua! Te lo quitaba. Venía el poder judicial, todo. Como lo que hoy estamos atravesando y lo que atravesó hace un momento atrás Bolivia y Chile. Quemaron las iglesias cristianas, prohibieron la evangelización en Bolivia. El superintendente general no pudo estar hoy día porque recién el día de ayer le dieron pase para entrar a Bolivia. Reciencito, hermano. Por eso me llama y me dice, pastor, voy a estar en Bolivia porque ya me dieron pase para entrar a Bolivia. Porque estaba prohibido completamente. Mire, dice aquí, vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo, despojo de vuestros bienes. Si te buscaban, eres cristiano, muy bien. ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántos carros tiene? ¿Dónde trabaja? Listo. A eso se enfrentaba la iglesia cristiana en aquel entonces. ¿Y cómo lo asimilaba? Cuando eran desprendidos de sus casas, de sus bienes, ¿qué decían? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lo asimilaban ellos? ¿Cómo se enfrentaron? No, ya no me voy a la iglesia. No, mucho problema. ¿Cómo lo asimilaron ellos? Dice, ¿lo sufristeis con qué? Sufrieron, pero tuvieron una buena actitud frente al sufrimiento. ¿Sí o no? Diga conmigo, el creyente, como yo, debo aprender a sufrir, pero tener una buena actitud. ¿Y sabe por qué? Porque su mirada no está en el sufrimiento que usted está atravesando. Su mirada está en Jesús, aquel que sufrió por nosotros. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Y sabe por qué? Note lo que dice, mire lo que dice. Sabiendo que sufriste con gozo, sabiendo que entre lo que perdías en este mundo, sabiendo que tenéis ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Decía, me quitan la casa. Bueno, tengo una casa mejor. Amén. ¿Está entendiendo? Esto no es algo utópico, no es algo así místico. Esto es real, hermano. Habría que estar loco, dice la gente. Oiga, ¿cómo le quitan su casa? Pero con gozo se desprende. ¿Por qué? Porque dentro de ellos dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entendamos lo siguiente entonces. Si usted reconoce que hay algo mejor de lo que en esta tierra tenemos, usted va a estar dispuesto a desprenderse por aquello que es mejor. ¿Sí o no?
Pero cuando no hay valor por aquello de lo que uno tiene o de lo que sabe que tiene, entonces, hermanos, vamos a sufrir aquí en esta tierra. Así que en este aspecto Pablo les escribe. Les escribe, número uno, en tener por delante y a mantener por delante nuestra esperanza en el Señor. Amén. Esto es muy importante. Pablo, cuando les escribe a los hermanos en estas circunstancias que están pasando pruebas, están siendo despojados, están siendo quitados de todos sus bienes por su fe en Jesús y con la tendencia de pronto a abandonar la fe, le dice lo siguiente: número uno, mantengan su esperanza delante de ustedes, nunca pierdan esperanza. Número dos, les está diciendo, necesitan ser constantes ustedes. Necesitamos ser fuertes, ser firmes en lo que hemos abrazado, de lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. El creyente debe tener, hermano, también presente su final. Nuestro final no es aquí. Diga conmigo, no somos turistas. Fuerte, pues, no somos turistas. Somos peregrinos. Hay una gran diferencia. El turista parte de un punto, recorre y regresa al mismo punto. Pero el peregrino no. El peregrino está de pasada. Amén, porque nuestra patria celestial está con Él por siempre y para siempre. Damos un fuerte aplauso al Señor. Ya sabe que lo que se tiene que decir a las personas. Tú no viniste de turista, ¿no? Para regresar al mismo lugar. No hacemos de la vida cristiana un turismo, hermano, para regresar al mundo de donde Dios nos sacó. No. Somos peregrinos, de donde Dios nos sacó, nos lleva hacia bendiciones sobreabundantes, a la patria celestial en Cristo Jesús. Así que, en este sentido, la victoria llega, hermano, cuando somos personas que nos mantenemos fieles. A veces queremos tener victoria y no mantenernos fieles al Señor. ¿Sabe qué? La victoria está garantizada para aquellos que son fieles frente a cualquier circunstancia. Y la victoria, hermano, es justamente, demanda ¿qué cosa? Esfuerzo, dedicación, sacrificio. Mantenerse fieles. Esto es lo que le está diciendo entonces en una circunstancia entre estos años 60 y 65 a la iglesia en aquel entonces, que sufre, que pasa pruebas, dificultades, pero también que está en un mundo que le ofrece muchas cosas para mantenerse tranquilo. El asunto, el propósito es abandone su fe. Por las buenas o por las malas, abandone su fe. Pero por las buenas o por las malas, mi mirada va a estar en el Señor. Amén. Así que el enemigo siempre astuto. Cuando no puede contigo, te presiona, te busca, una otra vez. Y si no puede de esta manera, entonces te acomoda para que dejes de orar, para que dejes de buscar del Señor, te acomoda hasta el punto que pierdes tu mirada en el Señor y colocas tu mirada en las cosas terrenales. Recuerde muy bien el consejo que le estoy dando. Fije en toda circunstancia su mirada en el Señor. Los cristianos, hermano, debemos mantenernos entonces nuestra mirada en el Señor. Ahora sí, pasamos al capítulo 11, al capítulo 12, por favor. En ese contexto, cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Tres cosas, hermanos, les quiero enseñar. Los cristianos, la vida cristiana y cada creyente que abraza la fe en Jesús, número uno, debe tener y debemos tener cada uno de nosotros una meta. Mira, y nuestra meta es doble. En esta tierra, mientras que estemos con vida, nuestra meta es esta, es ser semejantes a Jesús. Amén. Y nuestra meta eterna es cuando compartimos de este mundo. Al ser semejantes a Jesús, seremos glorificados con Él por siempre y para siempre. Amén. Los creyentes no son de los que no saben a dónde van. ¿A dónde voy? No sé, por ahí dicen que hay un cielo, por ahí de repente me lleva el Señor. No, uno tiene que ser determinante. Esta es mi meta, a esto voy a avanzar y con todas mis fuerzas voy a seguir adelante. Amén. No está dando vueltas. ¿Qué vas a hacer? No sé, aquí cantando al Señor, allá. No. El creyente debe saber, hermanos, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que tenemos, sabemos cuál es nuestra meta y debemos estar dispuestos a avanzar. Y esta es la pregunta en este primer punto. ¿Usted está avanzando? Número 2,
En la vida cristiana, mire, y me encanta esto, siempre les dije hace un momento a los chicos, en la vida cristiana debemos tener inspiraciones. Diga conmigo, inspiraciones. ¿Qué debemos tener? El cristiano tiene que tener inspiraciones. Hermanos, sin inspiraciones no llegamos a nada. Y los grandes hombres, cuando se escribe el capítulo 12, antes es porque se escribió el capítulo 11. Y en el capítulo 11 nos habla de los grandes héroes de la fe. Amén. Y allí están los grandes héroes de la fe, que conquistaron, que se atrevieron, que ofrecieron, que por su fe conquistaron aquello y lo otro, y salieron adelante. Y ellos están en el gran estadio, y usted está ahí en la competencia. Y los encuentra ahí, a Abraham, a Noé, aplaudiéndole, diciéndole, vamos, siga adelante, amén. Y usted escucha ahí, entonces, ¿qué hace usted cuando esas personas, los cantantes están allí, y usted va a cantar, y Marco Gui le dice, el baterista de Marco Gui le dice a Renato, ¿y qué hace Renato? No, ¿sí o no? Se inspira uno. Así son los grandes héroes de la fe, hermano, que nos ven a cada uno de nosotros, que han pasado tribulaciones y han pasado pruebas y han triunfado, y ellos están mirando y observando y aplaudiendo y animándolos. Son testigos por su fidelidad al Señor, pero también son testigos de lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra y lo que vamos a dejar a la siguiente generación. Amén. ¿Qué le vamos a dejar a la siguiente generación? Hombres que inspiremos a otras personas. Amén. Que podamos trascender en otras vidas, hermano. No piense, mi vida no sirve para nada. No, usted como papá, usted como esposo, usted como ciudadano, podemos tomar actitudes y conductas que puedan inspirar a otras personas. Amén. Seamos el fiel reflejo de lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso aquí la palabra nos dice, miren, pongan su mirada en el Señor. Pongan su mirada en el Señor, que nos anima, que nos alienta. Así que, hermano, ellos nos tienen que inspirar. Debemos nosotros aprender a vivir en esa mirada de los grandes héroes de la fe, que nos están observando y nos están animando y nos están diciendo, tú puedes, sigue adelante. Si nosotros lo hicimos, tú también lo puedes hacer. Amén. Esto es importante. Y número 3, fija tus ojos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en la vida también tenemos que ser determinantes con el abandono del pecado. ¿Qué debemos hacer? Determinantes con el abandono del pecado. Dice, despojémonos de todo pecado, de todo peso del pecado que nos asedia. Despojémonos. Si vamos a fijar nuestra mirada en el Señor, entonces tenemos que, de ser determinantes, abandonar el pecado por siempre y para siempre. Lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, como hemos leído el domingo anterior y como hemos predicado, que Él publicó, despojó a todo principado y nos dio libertad y nos dio sanidad. En esa libertad tenemos que aprender a vivir cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. En otro sentido, mire, hermano, voy a poner este ejemplo. Imagínense que se va a dar la partida. ¿Podré yo llegar primero cuando los demás están con zapatillas livianas, con un short y con un vivirí, y compito yo así como estoy? Y estoy con 25 kilos de sobrepeso. Y mientras que el que corre está con 47 kilos. Imagina, ¿quién llega primero? Lo mismo pasa en la vida cristiana, hermano. Si hemos de conquistar nuestras metas, si hemos de ser semejantes a Jesús, si hemos, hermano, de tener inspiración y lograr concretar en esta vida lo que nos proponemos, y un día cuando partamos de este mundo nuestros ojos se abran a una eternidad con Dios, la clave es esta, hermano. Determine vivir en santidad. Por eso dice el escritor en el versículo 12, levantad, ¿qué cosa? Las manos, ¿qué? Caídas, y las rodillas que están, ¿qué cosa? Paralizadas. No puedo caminar por el pecado que nos asedia, por el sistema en este mundo que nos seduce a detenernos. La prueba que en un momento nos ha fortalecido para seguir adelante, la comodidad nos hace perder esa fuerza. Por eso, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga. Dice, lo cojo no se salga del camino. Cuando usted pone su mirada en el Señor, yo estoy seguro, hermano, que usted recibirá nuevas fuerzas. Yo estoy seguro que usted
va a caminar firmemente, va a caminar liviano en esta tierra. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Amén.